Bienvenidos a esta clase y seguimos hablando del sostenimiento de la iglesia. ¿Cómo era el sostenimiento de la iglesia cristiana? El Señor Jesucristo dice en Mateo 23 que los fariseos diezmaban de lo grande y de lo pequeño, pero no eran equilibrados, no eran justos, no tenían misericordia, no sentían lástima de las demás personas, no eran misericordiosos, no eran caritativos. Él les dijo que era importante diezmar de lo grande y de lo pequeño, pero que se debía ser misericordioso, justo, tener compasión, ayudar, servir al pobre y al necesitado y tratar a todos con imparcialidad, es decir, a todos tratarlos por igual. Era necesario hacer esto, ser justos y equilibrados sin dejar de diezmar. En otras palabras, el Señor Jesucristo dice que es necesario diezmar para sostener la obra de Dios a los pastores, a los maestros, a los evangelistas y a los misioneros. Números 18:21. Entonces, el Señor Jesucristo tenía un tesorero que era Judas, y el dinero se usaba para ayudar a los pobres, para los gastos del equipo del Señor Jesucristo, para los viajes, para todo lo que hubiera que hacer y para pagar los impuestos, porque los soldados romanos no dejaban entrar a una persona, a un pueblo o a una ciudad si no pagaba el impuesto. Entonces, si ellos andaban con el Señor Jesucristo tenía que pagar el impuesto de todos. Entonces, por eso ellos tomaban una ofrenda y Judas era el tesorero. La iglesia del Nuevo Testamento se siguió sosteniendo con los diezmos y ofrendas de los hermanos. 1 Corintios 9, 13 al 14. El Señor Jesucristo vuelve y lo confirma cuando dice que el obrero es digno de su salario, de su sueldo. El sueldo de un pastor no se llama sueldo, ni se llama salario, se le dice emolumento eclesiástico. O sea, es una ofrenda eclesiástica de ayuda. Los que trabajan en el templo comen de las cosas sagradas del templo, Deuteronomio 18, 1 al 2. Entonces, es muy importante saber de que el obrero es digno de su salario, de que el que predica el evangelio viva del evangelio. Entonces, esto lo encontramos en Mateo 10:10 y también en 1 Timoteo 5, 17 y 18. Los que trabajan en el templo comen de las cosas sagradas del templo, Deuteronomio 18, 1 al 2. El cristiano debe diezmar con alegría para que Dios multiplique sus posesiones, 2 Corintios 9, 7 al 8 y Lucas 21, 2 al 4. Debemos diezmar de buena voluntad, así sea poco o mucho, de tal forma que el pobre debe dar la 10ª parte de sus ganancias y el rico debe hacer lo mismo. Manejo de los fondos de la iglesia. Los diezmos y las ofrendas serán contados por 2 miembros del comité de diáconos de la iglesia en cada culto y reunión y entregados al tesorero local. El tesorero cancelará el porcentaje del 30 o 40% de los diezmos y las ofrendas como sueldo al pastor, como salario al pastor, como emolumento al pastor. Todo gasto se hará con la aprobación del pastor y del comité de diáconos. Todo gasto se debe anotar con exactitud en el libro de contabilidad de ingresos como egresos, con sus debidos recibos y facturas y soportes. El tesorero en la iglesia firmará junto con su pastor el original y copia para la iglesia del informe financiero mensual, donde se registra todo lo que se compró y lo que se pagó durante el mes. El diezmo de diezmos, el diezmo de ofrendas, la ofrenda del culto misionero, etc. Y el diezmo pastoral a la tesorería del presbiterio de la zona, el cual le firmará un recibo, le hará una copia también del informe con su número de cédula. El pastor y la directiva de los diáconos coadministrarán los fondos de la iglesia, abriendo una cuenta de ahorros o cuenta corriente con firmas del pastor, del tesorero y del fiscal. Después de separar los diezmos, con el 40% restante,
el tesorero debe pagar todos los compromisos de la iglesia, dando un informe mensual a toda la congregación. Es muy importante que los dineros de la iglesia se manejen de una forma transparente, como buenos cristianos. El fondo pro templo se constituye por las promesas de los hermanos de ayudar mensualmente para este fondo y con las actividades de cooperativa o actividades que se hagan para recolectar fondos, y se utilizará solamente para la construcción y arreglos locativos del templo. Será registrado por el tesorero o miembro asignado en un libro de contabilidad aparte del de los diezmos y las ofrendas. Entonces aquí vemos, supongamos, la viuda. La viuda dice en Lucas 1, 2 al 4, perdón, en Lucas 21, 2 al 4, Lucas 21, 2 al 4, que la viuda dio más o menos 2,000 pesitos y era todo lo que tenía. Era lo que tenía para ese día, comprar unas menudencias de pollo tal vez, o unas papas y unas verduritas, alguna cosita así, y hacer una sopita y dividirla para las tres comidas del día. Los ricos, en cambio, echaron al alfolí, a la tesorería del templo, de a 30,000, 40,000, 50,000, 100,000 pesos. Pero eso no era lo que ellos estaban dando con sacrificio ni con esfuerzo. Era lo que les sobraba. Mientras que esta mujer dio con esfuerzo, con sacrificio, sacrificó su comida del día, con esfuerzo, dio 2,000 pesitos para ayudar en la obra del Señor. Entonces nuestras ofrendas deben ser con esfuerzo, deben ser con un poco de sacrificio, dar para la obra del Señor. Entonces el Señor Jesucristo dijo, todos esos ricos echaron de lo que les sobraba, pero esta mujer dio de su sustento, de su comida, todo lo que tenía.